Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de este canal San Vicente Televisión. Desde la parroquia San Vicente Ferrer, con este programa queremos llegar hasta ustedes, pidiéndole a Dios que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Recordemos en este año en que estamos iniciando un nuevo año de pastoral, pues nos están insistiendo mucho en la centralidad de la palabra de Dios. Y justamente este primer momento de nuestro programa es lámpara para mis pasos. Vamos entonces a leer este evangelio que corresponde a este domingo, que se llama o es titulado, que es el primer domingo de la Cuaresma, las tentaciones de Jesús. En la versión del evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pedimos entonces la luz del Espíritu Santo para que a través de la escucha de esta palabra, de la meditación y la reflexión, podamos sacar provecho para nuestra vida. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado este miércoles, el miércoles de ceniza, con él este camino cuaresmal, esta preparación durante 40 días para la celebración de la Pascua. Y se nos propone para este primer domingo de Cuaresma este texto de las tentaciones de Jesús. Y justamente este texto nos muestra y nos describe cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Mire, este texto ya nos está diciendo la importancia del número 40. 40 días, que dentro de la Sagrada Escritura tiene un significado. En el caso concreto de Jesús, de ayuno, de penitencia, de preparación para su ministerio, el ejercicio de su ministerio. Estas tres tentaciones que Jesús enfrenta, cada una de ellas está como diseñada a poner en prueba su identidad y su misión. Vamos a tratar de detenernos brevemente en cada una de ellas para que le descubramos el sentido profundo.
La primera tentación, convertir las piedras en pan. Yo tuve un profesor de Sagrada Escritura en el seminario, cuando nos explicaba este texto, a estas tres tentaciones las llamaba las tentaciones de las tres P: el placer, el poder y la plata. Entonces la primera tentación de convertir las piedras en pan tiene relación al placer. Después de que Jesús ha ayunado 40 días y se le presenta la tentación de convertir las piedras en pan, es decir, de satisfacer su necesidad corporal del hambre. Es una tentación inmensa. Quien cuando corre y tiene sed no espera tener un poco de agua para beber y saciar esa sed. Lo más normal que después de ayunar se busque el alimento. Pero es una tentación donde Jesús se enfrenta a convertir estas piedras en pan y Satanás le está sugiriendo que como tiene el poder divino, debería satisfacer su necesidad física, una necesidad ciertamente de supervivencia. Pero la respuesta de Jesús es clara: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta primera tentación es una tentación para todos: buscar las cosas de una manera fácil, vivir el placer, satisfacer nuestras necesidades. Pero el Señor nos está diciendo, no solo de pan vive el hombre, es decir, no solo de lo material vivimos nosotros. Necesitamos alimentarnos de la presencia de Jesús. Por eso la primera conclusión de esta tentación es que la verdadera satisfacción proviene de una relación profunda con Dios. Viene la segunda tentación, que se lance desde el pináculo del templo. Es la tentación que el profesor nos decía, la tentación del poder. Es una tentación desleal de parte de Satanás, porque le desafía a lanzarse, citando las Escrituras diciendo, como tiene poder, los ángeles lo van a poder recoger y no le va a pasar absolutamente nada. Esta tentación juega con la idea de la prueba de la fe y el desafío de la protección divina. Es una tentación hoy en día el poder, querer mandar, querer dominar, querer ver a las personas por debajo nuestro, querer tener siempre la razón. ¿Cuántas personas por buscar el poder no les preocupa nada, incluso ni siquiera la vida de las personas? ¿Y qué responde Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús nos enseña la importancia de no poner a prueba a Dios. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios implica ante todo una entrega sincera, no una búsqueda de espectáculos o de querer aparecer, de querer aparentar, sino ante todo la importancia de saber que Él es Dios que guía nuestra vida. No nos dejemos llevar por el poder. El Señor nos ha enseñado en la Sagrada Escritura, el que quiera ser el primero, que sea el último, el servidor de todos. Estamos llamados para servir, para ayudar. Si eso lo entendieran los que tienen el poder de hacer las cosas en un servicio, el mundo cambiaría. Y la tercera tentación, dice la tentación de ofrecer todos los reinos del mundo. Es la tentación del tener, y lo que mi profesor decía, de la plata. Ahora uno le pregunta a una persona quién es feliz: el que tiene mucha plata, el que gana mucho dinero, el que lo tiene todo. Mire, es una tentación muy seductora. Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de la adoración. Y eso no lo permite Jesús. Dice, solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta respuesta de Jesús enfatiza que la verdadera lealtad, que la verdadera adoración debe dirigirse únicamente a Dios. Mire, la plata no es la felicidad. Hay personas que uno conoce, son pobres y son felices, porque tienen paz en su corazón, porque vive bien en su familia, porque se ganan el pan con el sudor de su frente, que son capaces, aún con un salario mínimo,
con un trabajo sencillo de buscar su realización. Son 3 tentaciones entonces. ¿Qué lecciones nos da hoy estas tentaciones? Diría esencialmente 2. La primera, la importancia de saber resistir a la tentación. Mire, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias tentaciones y cómo podemos responder a ellas con fe y con determinación. La tentación hace parte de nuestra vida. Razón tuvo Jesús cuando nos enseñó el Padre Nuestro, y Él mismo en una de esas expresiones: no nos dejes caer en la tentación. La tentación de por sí no es mala. Lo malo es dejarnos vencer por ella, arrastrarnos y caer en el pecado. Entonces lo primero es tener esa importancia de reconocer que somos frágiles, pero que podemos resistir a las tentaciones. Y lo segundo, la necesidad de esa centralidad de la relación con Dios, la obediencia a Dios. Hemos escuchado la expresión: el que obedece no se equivoca. Mire, cuando uno obedece a Dios, cuando está atento a sus enseñanzas, cuando uno escucha la palabra y se deja guiar de ellas, y cuando uno ora y está siempre activo, ni siquiera hay tiempo para dejarse uno vencer por la tentación. Pidámosle al Señor entonces que nos dé esa fuerza, esa capacidad que tuvo Él después de ayunar 40 días, 40 noches, de resistir a esas 3 tentaciones del poder, del placer y de la plata. Que ojalá nosotros también nos dejemos guiar por la mano de Dios y seamos dóciles a su palabra y cumplamos su voluntad. Pasamos a nuestro segundo momento del programa, Creciendo en la Fe. Ya hemos iniciado hace poco estas transmisiones, y como equipo sacerdotal hemos querido como tomar estas catequesis del Papa, que los miércoles en Roma, en la audiencia, Él está dirigiendo. La que me corresponde, o la que corresponde este día, la hizo el 28 de enero de este año 2026. Él está trabajando, está insistiendo, está como recuperando ese tesoro que tenemos del Concilio Vaticano II, que a veces lo hemos olvidado tanto, y ha tomado la Constitución Dei Verbum, el Dios que se encarna, que se hace historia para nosotros. Y hoy concretamente Él está insistiendo en la relación profunda que existe entre la Sagrada Escritura y la tradición, teniendo como único depósito sagrado. La Sagrada Escritura ha sido inspirada por Dios, por esa fuerza del Espíritu Santo, a estos agiógrafos, es decir, aquellos que han escrito y han puesto con sus propias manos, muchos de ellos, lo que vieron, lo que tuvieron la oportunidad de compartir, pero también lo que han oído, y que la Iglesia la reconoce como texto inspirado. Toda nuestra vida está centrada en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos atentos a esa escucha de esa palabra, en esa grandeza que tiene la Iglesia de la Lectio Divina, escuchar la palabra, meditarla, orarla, contemplarla, pero también ponerla en práctica, es esencial. Y la tradición, ¿qué es la tradición? Es ese conjunto de verdades reveladas que miran a la fe, a las costumbres, que no se contienen en la Sagrada Escritura, pero que sirve para la predicación oral del Evangelio. El Papa, hablando de la relación de la Sagrada Escritura y la tradición, nos presenta 2 escenas evangélicas para que miremos cuál es la diferencia. La primera escena evangélica es aquella que se presenta en el cenáculo. Jesús en torno a sus discípulos en la última cena. Y entonces dice: os he dicho estas cosas mientras estoy todavía con vosotros, pero el Paráclito,
el Espíritu Santo, el Padre que enviará en mi nombre, os enseñará y os recordará todo lo que os he dicho. Les está mostrando Él mismo su palabra. Y estos mismos compartieron con Él, lo escucharon, fueron testigos de sus signos, de sus prodigios, de sus milagros, y después ellos los plasmaron por escrito. La palabra de Dios escrita, revelada, de labios del mismo Jesús. Y los apóstoles y los profetas y todos han plasmado por escrito esa inspiración que viene de Dios y que está escrita para nuestra salvación. Y la segunda escena, para ver la diferencia de lo que es la Sagrada Escritura, la tradición, la toma el Papa del pasaje donde Jesús está en las colinas de Galilea, después de su resurrección, y se muestra a sus discípulos y les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mire, ya es Jesús quien está insistiendo y enviando a sus discípulos a anunciar aquello que ya han aprendido, aquello de lo cual ellos son conscientes y que hay que transmitirlo. Esa es la tradición, predicar con nuestros labios esa palabra de Dios, porque está escrita, pero tenemos la necesidad de transmitirla, tenemos la necesidad de la fidelidad a esa palabra escrita, haciendo la vida en las demás personas. Ahí es donde entonces, dice el Papa, el Concilio Vaticano II, recorriendo a una imagen, dice, que está escrita en la Dei Verbum en el número 9, dice: la Sagrada Escritura y la tradición están estrechamente unidas y se comunican entre sí, puesto que ambas proceden de la misma fuente divina, forman en cierto modo un todo y tienden a un mismo fin. Mire qué frase tan importante que sintetiza lo que el Papa quiere transmitirnos. Dice: ambas proceden de la misma fuente divina. La palabra de Dios ha sido inspirada por el mismo Dios que a través de su Espíritu inspiró a aquellos escritores a poner por obra, o por escrito mejor, esta palabra, pero que sigue inspirando el Espíritu Santo a todos los que vamos a la fuente de la palabra de Dios y podemos transmitirla como un todo, y tienden a un mismo fin. Por eso la tradición eclesial se ramifica a lo largo de la historia a través de la Iglesia. Y la Iglesia tiene esa misión de custodiar, de interpretar y de encarnar la palabra de Dios. Eso lo recuerda muy bellamente el Concilio Vaticano II. Hay un lema de los padres de la Iglesia que el Papa citaba, el Papa León, dice: la Sagrada Escritura está escrita en el corazón de la Iglesia antes que en instrumentos materiales, es decir, en el texto sagrado. Hemos escuchado que la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es la fuente de ese amor de Dios que quiere transmitirnos a través de esta palabra todo su amor, toda su misericordia, la esencia de nuestra fe, que la celebramos en el misterio pascual, para el cual desde el miércoles de ceniza y con este primer domingo de la Cuaresma nos vamos preparando el misterio de esa pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. La Iglesia, entonces, el Concilio dice que la tradición de origen apostólico progresa en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, pero requiere también la reflexión, el estudio y la oración de los creyentes. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Y hay una frase muy linda de San Gregorio Magno, con la cual voy concluyendo,
dice, la Sagrada Escritura crece con quienes la leen. La Sagrada Escritura crece con quienes la leen. Conclusión para nosotros, si queremos realmente crecer en el conocimiento, en la oración, en ese deseo de lo que Dios nos pide, hay que leer la Sagrada Escritura. Famosa esa frase y ojalá la pongamos en práctica. Y el apóstol Pablo exhortaba repetidamente a su discípulo Timoteo, dice, guarda el depósito que se te ha confiado. Por eso la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito de la palabra de Dios confiado en la Iglesia, ciertamente interpretado por el magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce siempre en el nombre del mismo Jesucristo. Amemos la palabra de Dios. Tengamos la palabra de Dios en nuestras casas, no allá como un adorno en un atril muy bonita. Qué bonito es cuando los papás, junto a los hijos, se sientan, leen un pequeño texto de la palabra, lo meditan. Hay testimonios de muchas familias que lo hacen. Animémonos a profundizar en esta palabra de Dios para que descubramos siempre lo que Dios nos pide. Pasamos a este tercer momento al día con la Iglesia. Pues con el inicio del miércoles de ceniza se da comienzo a esta obra de la Iglesia que se llama la Comunicación Cristiana de Bienes. Comunicación Cristiana de Bienes. Es una invitación desde el comienzo de la Cuaresma a sensibilizar nuestro corazón para tratar también que no solamente nos quedemos con la oración, con el ayuno, sino también con la colaboración hacia las personas más pobres y las más vulnerables. San Vicente ha sido y es un pueblo que es muy generoso, que ante las necesidades no cierra su corazón, y es tradición llevar estas alcancías pues a las veredas, al colegio, a los grupos apostólicos, donde con una monedita a lo largo de estos 40 días, pues nos vamos privando de algo, de darnos un gustico para poder compartir con alguien. Mire, todas esas alcancías de esa monedita que echamos, al final las recogemos y cuánto bien podemos hacer con ello en la Iglesia. La diócesis nuestra es una diócesis muy organizada y a través de esta comunicación cristiana de bienes hace muchísimo bien a las personas que padecen necesidades en estas catástrofes que estamos viviendo ahora. Todos tenemos el corazón partido, dolido, este invierno que ha dejado tantas personas absolutamente sin nada. Y todo esto tiene que mover nuestro corazón a las necesidades de los demás. No es dar lo que sobra. Recordemos lo de la viuda. Cuando el Señor miraba, todos echaban de lo que les sobraba. La pobre viuda echó una monedita y dice el Señor, esta mujer echó lo que le hacía falta para vivir. Los demás de lo que les sobra. Ojalá tengamos ese sentido de ahorrar pensando en los pobres, en los necesitados y hagamos una buena campaña este año. A lo largo de esta semana pues tenemos las visitas a las veredas, el día 24 en el Alto de la Compañía y el día 26 en Cantor. Ambos encuentros, la Eucaristía será a las 4 de la tarde. Agradecemos entonces a todos ustedes que a través de este medio pues nos ven y comparte con nosotros este momento de reflexión. Agradecemos al canal San Vicente Televisión, que a través de este medio también llegamos a tantas personas, y a todos ustedes pues pedirle a Dios la gracia que esta Cuaresma sea una Cuaresma vivida con todo nuestro corazón, que no nos acordemos de esa enseñanza desde el primer día del miércoles,
profundizar, saquemos tiempo para orar, la oración es esencial. Aprendamos a privarnos de cosas con el ayuno, no es solamente dejar de comer carne para guardarla para el otro día, no. Si dejo de comerla es porque la voy a compartir con alguien que la necesita. Y la limosna, que lo hacemos de una manera práctica con la comunicación cristiana de bienes. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queremos ser discípulos